Evidencia 1. Antropología. La antropología es una ciencia dedicada al estudio del hombre en su totalidad, pues abarca desde aspectos biológicos hasta aspectos socioculturales como estructura de la sociedad. Esta ciencia se clasifica en diversas ramas, dentro de las cuales se encuentran la antropología física, biológica, sociocultural, arqueología y lingüística, solo por mencionar las más destacadas. La antropología se inicia como ciencia gracias a la influencia de Franz Boas, ya que es el fundador de la escuela cultural, porque hizo de la antropología una ciencia independiente y una profesión. Boas le da paso específico a la nueva ciencia y además le da un objeto, que es la cultura. Esta es autónoma como la raza y el lenguaje, términos que en aquel entonces se consideraban intercambiables. Por otra parte, tenemos que la antropología se ha compuesto a lo largo de la historia de diferentes teorías, las cuales tienen un trasfondo histórico, un periodo, postulados y principales representantes, así como algunos textos representativos cada una. La primera que podemos encontrar es la escuela evolucionista. Su trasfondo histórico se vio marcada por diversas situaciones como el etnocentrismo, y esta se expresaba fundamentalmente en la concepción teórica que sustentaba las mayores obras de envergadura. Algunos de sus principales postulados es que existe una unidad psíquica del hombre expresado en esta sucesión unilineal de diferentes culturas, y otra es que el progreso humano hacia un estadio más desarrollado, pasando una forma unidireccional por las mismas etapas socioculturales, es un principio fundamental. Los principales teóricos de la escuela evolucionista son Lewis Henry Morgan y Edward Burnett Tylor, quienes sostienen que la evolución de la humanidad pasa por tres fases, dentro de las cuales hubo ciertas divisiones, como el salvajismo, la barbarie y la civilización. Algunos de los principales libros que fueron escritos por Morgan y Tylor fueron La Sociedad Antigua y La Sociedad Primitiva. El periodo en que se desarrolló el particularismo histórico fue desde 1899 hasta 1940. Algunos de sus principales postulados es que se denomina la antropología como una ciencia independiente y una profesión gracias a los aportes de Franz Boas en la materia, y que se demuestra que la raza, la lengua y la cultura eran aspectos independientes de la condición humana, puesto que los pueblos de la misma raza se encontraban en culturas y con lenguas similares y diferentes a su vez. Como lo mencioné anteriormente, el principal representante fue Franz Boas y algunos de sus libros fue Antropología y Vida Moderna. Por otra parte tenemos el difusionismo. Su trasfondo histórico fue la Primera Guerra Mundial y esta escuela se desarrolla durante la primera mitad del siglo XX, que fue de 1901 a 1940. Como una antítesis del evolucionismo, y es una corriente antropológica que considera un origen único para los rasgos culturales. Algunos de sus principales postulados es que los rasgos culturales tienen un único origen a partir del cual se dispersan geográficamente y son adoptados por otras sociedades, además de que critican la invención independiente y proclama que la humanidad copia más de lo que inventa. Sus principales representantes son Graebner, Smith y Rivers. Este último fue el que más aportaciones hizo dentro del difusionismo. Los principales libros de Rivers son la tesis doctoral de Bronislaw Malinowski, La realeza y la organización social y la historia de la Melaniesa. En la parte del funcionalismo tenemos que su contexto histórico se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, la cual abarcó de 1939 hasta 1945. Algunos de sus principales postulados fue que considera a la sociedad como un organismo vivo explicando ciertos fenómenos sociales que acontecen en ella. Otro es que el postulado de la necesidad, que dice que cada elemento constitutivo de una sociedad es parte indispensable de ella. Los principales representantes son Radcliffe Brown y Bronislaw Malinowski, y algunos de sus libros son Las Islas de Trobriand y Argonautas del Pacífico Occidental. Otra escuela es el neoevolucionismo, que surgió a principios del siglo XX y que su trasfondo histórico fue la Primera Guerra Mundial, ya que nos mostró el avance terrorífico de las fuerzas productivas así como de las destructivas.
Sus principales postulados radican en que la cultura se desarrolla según aumenta la cantidad de energía aprovechada per cápita por año o según aumenta la eficacia de los medios instrumentales que ponen la energía en funcionamiento. Sus principales precursores fueron Leslie White principalmente y Julian Stewart y Gordon Childe. Algunos de los libros que Leslie White tuvo fueron La ciencia de la cultura y uno que está en inglés, Ancient Society. Finalmente tenemos el estructuralismo francés. Este tuvo como contexto histórico el estar inmersa dentro de la Guerra Fría que abarcó de 1945 a 1947. Su periodo del estructuralismo francés fue en la segunda mitad del siglo XX, desde 1940 hasta aproximadamente 1960. El principal postulado que nos deja esta escuela fue el reconocernos como libres, en tanto conscientes y decididos en medio de un entorno que nos define en nuestras limitaciones y que existe de modo independiente respecto de nuestros deseos, pero que precisamente la ciencia y la tecnología nos deja controlar. El principal exponente del estructuralismo francés fue Lévi-Strauss, filósofo francés de origen belga, y además uno de sus libros fue La estructura elemental, en 1949. Para concluir con esta evidencia o con esta demostración, puedo decir que la utilidad del antropólogo para nuestra sociedad hoy en día no solo es dentro del área profesional, sino que también son indispensables para nuestra sociedad, ya que gracias a ellos podemos llegar a conocer los gustos de las personas o mediante la realización de encuestas, conocer datos específicos sobre alguna enfermedad. Pues bien, sabemos que los antropólogos se desempeñan en muchas áreas. Además, algunos servicios específicos que pudieran brindarnos los antropólogos es el estudio y comprensión de un grupo específico mediante encuestas, como lo mencioné, o la realización de trabajo de campo, la cual es la herramienta principal del antropólogo. Esta actividad fue de gran utilidad para conocer más sobre la antropología que se desarrolla como una ciencia actualmente.